¿De acuerdo? Si yo suelto la bomba y no hay gravedad, ¿qué ocurre? Seguiría ¿No cae? flotando. ¿Eh? La bomba flotaría. Sí, pues ahí se quedaría, ¿no? Donde la deje. No se puede empujar así sola, necesita algo que le aplique una fuerza, que es la primera ley de Newton, ¿no? Tan pronto encienda la gravedad, pues, empieza a funcionar esta fórmula, ¿no? Ahora, mismo caso, pero en vez de ser un globo, era un avión que trae cierta velocidad. Si el avión suelta la bomba y apago la gravedad, ¿qué le pasa a la bomba? ¿Se cae? No, no hay gravedad, No, ¿se elevaría o se quedaría ahí? pero ya trae movimiento por el avión. Flota. Se debe seguir moviendo, ¿no? A esa velocidad. Entonces, esta idea es para que veamos que el movimiento de un proyectil es la combinación de dos movimientos. Uno sin gravedad, que es el del avión, ¿sí? La velocidad horizontal, o sea, digamos, horizontalmente no hay nada que le afecte si suponemos que el aire no hace fricción, que sí la hace, ¿no? Y la única fuerza que actúa es la gravedad. Entonces combino la caída libre con el movimiento horizontal, aquí la tengo, y la combinación del movimiento me da el movimiento curvo, que es una parábola. Y entonces dijimos que dependiendo de la velocidad, pues lo único que voy a lograr es que caiga más lejos. Y bueno, ya hicimos nuestros cálculos y todo. Y todo este rollo les pasé un video de Bugs Bunny, porque ahorita la pregunta sería, porque eso se le había ocurrido a Newton. No sé si les puse la figura. Vamos a ver aquí en Google. Así se le llama el cañón de Newton. Y resulta que al buen Isaac Newton se le había ocurrido esta idea. Por eso me llamó la atención. Fíjense, eso lo conocí hasta que llegué a la prepa a dar física. Alguien lo mencionó, creo que fue Paul Hewitt en uno de sus cursos que nos dio. Quiero se vea el... Dice, cañón imaginario propuesto por Newton, en el que cada vez se lanza... Es lo que decía, si tuviéramos, dice, una montaña suficientemente alta y un cañón en la cima y lanzáramos un proyectil horizontalmente, la atracción de la gravedad haría que se cayera, ¿no? Entonces, por lo que sabemos, voy a copiar esta imagen. Profe, Hey, yo tengo una duda. ¿Está compartiendo su pantalla? sí, ¿no? No, profe, yo lo veo a usted. ¿No se ve nada? No, yo lo veo a usted. Nada más me siguen viendo. Yo les dije, bueno, me dijeron. Bueno, a ver, acabo de copiar una imagen. Se supone que sí la había compartido. Bueno, la vuelvo a compartir. Ahí se ve el cañón de Newton. Bueno, Y ahora sí ya se ve, ahora sí. profe. Entonces, bueno, lo que les decía, ¿no? Lo que decía Newton es, dice, si yo tengo una montaña suficientemente alta y un cañón y disparo la bala horizontalmente, pues debe esto caer. Y si tiene la velocidad suficiente, la curvatura de la gravedad debe hacer
que pueda dar toda la vuelta. ¿Sale? Entonces, vamos a pegarla aquí. Y si ustedes se fijan, es el mismo dibujo de Bugs Bunny. Si se fijan, este dibujo si se fijan, es el mismo. O es la misma idea, por lo menos, ¿no? Bueno, no es el mismo dibujo porque no sale Bugs Bunny. Pero es la misma idea. ¿Qué velocidad le tengo que dar yo a la pelota para que la caída de la gravedad haga que coincida con la curvatura terrestre? Fíjense. Digo, yo esa caricatura, porque así como ahorita platicábamos de telenovelas, pues también veía bastante las caricaturas, y se me quedó muy grabado este de Bugs Bunny, ¿no? Y en algún día, cuando empecé a dar clases en la prepa de física, yo creo que fue el Paul Hewitt en un curso que nos dio, o alguien mencionó el cañón de Newton, y resulta que lo primero que se me vino a la mente fue la caricatura de Bugs Bunny, ¿no? Entonces, la pregunta de Newton, o de Bugs Bunny, es ¿qué velocidad le tengo que dar? Ya, esa es la... Y lo más interesante es que no es complicada de calcular, por lo menos desde un cálculo más fácil que podamos hacer, ¿no? Fíjense, aplicando lo que sabemos. ¿Qué diferencia tiene la trayectoria roja de la trayectoria verde, naranja? Aquí. También Que otra aprendió es a la más mano. curva que una es más curva que la otra, ¿no? ¿Qué tienen en común? ¿Se acuerdan? Aquí lo están viendo. Porque de nuevo, lo que define qué tan lejos cae es la velocidad en este caso del avión. Porque la caída, ¿quién la produce? La gravedad, ¿no? Pues como dijimos, si la caída es la misma, ¿sí? La caída es la misma, lo único que va a alterar el movimiento va a ser la velocidad horizontal. Si va más rápido, alcanza a llegar más lejos antes de llegar al suelo. Según aquí, tarda casi 20 segundos en llegar, según nuestros cálculos. Aquí está, ¿no? 19:66, a la altura que va el avión y todo el asunto. Pues quiere decir que lo que alcance a recorrer horizontalmente durante estos 19:66 segundos, pues solamente depende de la velocidad, porque la caída va a ser la misma para cualquier trayectoria, ¿no? Si va con una trayectoria, ¿qué color quieren? ¿Qué me falta? Pues morada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si va todavía más rápido, por ejemplo, que sean estas moradas, de todos modos se va a caer lo mismo, solo que esas caídas ocurren a más distancia, ¿no? Y entonces la trayectoria, la curva es todavía más abierta, ¿no? A ver. ¿Sí? Bueno, es el titular de la cuenta
pero soy el administrador. Espérenme tantito, chicos. A ver, dígame. A ver, ahorita le abro, permítame. A ver, regálame 5 minutos porque tengo que ver a los de la compañía de luz que desde cuándo estaban viniendo. Entonces, bueno, ahorita lo que vamos a hacer, regálenme tantito tiempo, les digo, es ver cuánto debe recorrer esta bala, esta pelota de béisbol, para que la caída coincida. Más ahorita espérenme tantito, perdón. Les pondría una película, pero no tengo a la mano. Si quieren ahorita poner una película a alguno de ustedes, nomás pónganle compartir sonido para que se oiga. Y ahorita regreso. Regálenme unos minutitos, por favor. Sí, profe. Entonces decíamos que lo único que cambiaba, ¿qué era? Lo que recorría, ¿no? Pero fíjense cómo la caída es siempre la misma, ¿no? La caída de la bomba es una bomba. Es siempre la misma, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que va más lejos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que va más lejos la bomba, pero hacia abajo recorre lo mismo. Digo, ahorita obviamente la hice así para que cuadrara, ¿no? Porque no. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense, el cálculo es muy sencillo. ¿Cuánto se caen estas bombas en el primer segundo? ¿Cuánto recorren? A ver, aquí está la fórmula, ¿no? ¿Cuánto recorren en un segundo? ¿Qué pasa si T vale 1? ¿Cuánto vale G? ¿Ya se fueron? 10. Es 4.9. Uh-huh. Sí, sería 1 por 9.8 y por un medio, ¿no? Sería 4.9. Ahorita el que mencionó 10, se puede, de hecho en física de cuarto luego lo hacemos mucho para hacer cálculos rápidos. El cálculo con 9.8 nos da 4.9 metros. Si lo hago con 10, me da 5, se fijan, son 10 centímetros de error. ¿Sí? Entonces quiere decir que en teoría estas 3 bombas se caen ¿cuánto? En el primer segundo. ¿Cuánto nos dio el cálculo ahorita? 4.9. 4.9, ¿no? ¿A qué distancia están? Eso sí depende de la velocidad, pero todas se caen 4.9 metros en el primer segundo. ¿Sale? Entonces, aquí viene lo interesante. La pregunta que le haríamos a Bugs Bunny sería, fíjense, hasta la voy a hacer más grande para que se vea. ¿Qué pasa si Bugs Bunny avienta la pelota? Vamos a pensar que aviente la pelota a 10 metros por segundo. ¿Cuánto va a recorrer en un segundo? 10 metros. 10 metros, ¿no? ¿Cuánto se va a caer?
¿No se caería o sí, profe? Sí. Juan, ¿cómo la gravedad qué Después de hace? un segundo, ¿Eh? que se caiga, que se caiga. Espérame. 10 metros. Pero en un segundo, la caída debe ser ¿de cuánto? Porque además tenemos la cuestión de que el conejo es más chico, ¿no? Resulta ser que el conejo loco, como le decía Elmer, se veían las caricaturas. Uh-huh. O sea, debe recorrer 10 metros horizontalmente, pero la caída, según nuestro dibujo, debe ser ¿de cuánto? De aquí a aquí siempre va a haber ¿cuánto? 4.9 metros, ¿no? Entonces, aquí debe haber 4.9 metros. De aquí para abajo, ¿no? El problema es que si el conejo no mide 4.9 metros, porque además no es un conejo, porque además los conejos que hablan no existen. Oh, que ya sé. La tinta se chorrea de esta cosa. Ahí está. ¿Sale? ¿Qué puedo hacer? Que lo más seguro, pues que va a caer antes, va a llegar al suelo antes de los 10 metros, ¿no? Porque pues, no le da tiempo. ¿Cuándo alcanzará a avanzar antes de llegar al suelo? Que no le va a dar tiempo. Para que recorriera esto tendría que estar más alto el conejo, por eso decía Newton de una montaña, ¿no? Pero así como se ve en la caricatura, que están a nivel del mar, por eso me gusta la caricatura, ¿sí? ¿Qué podría yo hacer para que la pelota de béisbol pudiera volar durante un segundo? ¿Qué se les ocurre? Como el conejo no mide, ¿cuánto medirá el conejo? Bugs Bunny, bueno, así como lo dibujan, pues mide como una persona, ¿no? Pero pensemos que mide, ¿qué? 50 centímetros. ¿Sí? Avienta la pelota a 50 centímetros y antes de que recorra los 10 metros, pues la pelota ya llegó al suelo. ¿Sí? ¿Qué podría hacer yo para que la pelota pudiera volar durante un segundo? Aventarla hacia arriba. Pongo el conejo a 4.9 metros para que le dé tiempo de caer, sería una opción, ¿no? Y la otra, que es la que decía este cuate del... Sí, fue Paul Hewitt. La otra sería a 10 metros hacer una zanja de 4.9 metros. ¿Se fijan? Uh-huh. Yo hago la zanja a 4.9 metros. ¿Para qué? Para que ahí caiga la pelota y le dé tiempo de volar durante un segundo. ¿Qué pasa si aviento la pelota a 20 metros por segundo? ¿Cuánto debería recorrer? 9.8. Metros, ¿no? Y se va a caer los mismos 4.9. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues hacer la zanja a 20 metros para que la pelota haga esto.
Bueno, la pregunta es con lo que lo vamos a calcular y pues ya será el jueves, además para no dejarlo pendiente. Es en la Tierra, ¿sí? De acuerdo a la curvatura de la Tierra, si ese es el radio de la Tierra, yo necesito saber qué distancia horizontal tengo que recorrer para que la diferencia, para que esta altura sea de 4.9 metros. ¿Ya vieron cuál es el problema? O sea, yo estoy aquí, lanzo la pelota horizontalmente y yo sé que en un segundo se va a caer 4.9 metros. ¿A qué distancia horizontal de donde yo la lancé, el terreno ha bajado 4.9 metros? Para que la curva de la pelota tenga la misma forma de la curva de la Tierra. ¿Se fijan? Ese es el problema. Fíjense que es un vil cálculo trigonométrico. ¿Qué es lo que necesito? Pues el valor de la aceleración de la gravedad. Ese sí. Porque es el que me dice cuánto se caen los objetos. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo queda la figura. Aquí está Bugs Bunny, avienta la pelota, vamos a suponer que la avienta al ras del suelo, y yo lo que tengo que averiguar es cuánto recorrer horizontalmente para que este desnivel sea de 4.9 metros. Ahora sí que si viéramos, como decían en las, ¿cómo se llaman estas? Cuando nos enseñaban algo de geografía, ¿no? Que cuál era una de las evidencias de la curvatura de la Tierra. ¿Se las dijeron en cuarto? ¿Por qué se Sí, sospechaba que la Tierra era curva? porque el sol se movía conforme a las estaciones del año también confundía, el ¿En qué, sol perdón? iba Estoy cambiando. cortado, perdón. Ah, que conforme las estaciones del año también Ah, lo bueno, esa es veían. una. Pero una sí que Y por decían de los marinos, ¿no? Que cuando por ejemplo, aquí ¿no? Este cilíndrico, ¿sí ven el listoncito ¿no? ¿Sí se ve? No, es que necesita un fondo blanco. Así, ¿no? O sea, cuando se iban los barcos, se veían cómo se hundían en el horizonte, ¿no? O sea, si la superficie del mar fuera plana, pues los deberían ver cómo se pierden a lo lejos, ¿no? Pero lo que sí se observa es que se empiezan como a hundir en la superficie, ¿no? Y eso sospechaban. Más aparte que, de hecho, ese Eratóstenes, creo, ese que ya había inclusive calculado la curvatura de la Tierra por medio de sombras y cosas de ese tipo, ¿no? Y es un cálculo bastante aproximado para lo que se sabía en la época, ¿no? Y con lo que podían medir es un cálculo de errores como del 1%. O sea, que es un cálculo bastante decente. Entonces, eso es lo que ahorita tenemos que ver, ¿no? ¿A qué distancia horizontal? Yo vería porque la vista sí va en línea, la luz sí viaja en línea recta, ¿no? Como lo que hicimos para lo del bombardero, ¿no? Entonces, si yo tengo mi vista en el horizonte, ¿a qué distancia de donde estoy yo? El terreno está 4.9 metros abajo del horizonte. Esa sería la pregunta. ¿Sale? Bueno, vamos a dejarle ahí. Perdón, pero espero que ya no me agarren aquí de conserje, porque parezco como... Les digo que soy el administrador y además soy ingeniero, saben que le sé meter mano a la luz y eso. Eso me encargan esas cosas técnicas. Y ahorita, pues,
en las vacaciones, pero pues cuando se les atravesaron los festivos y todo, no vinieron hasta hoy a revisar los medidores y pues tuve que ir allá abajo. Y luego tengo una vecinita que habían de conocerla. Qué horror. Señor Juan, ahí están los de la luz. Ni modo. Ese es el precio por ser sabio. Sale pues, chicos. Todos los veo el juevesito. Ya para Sí, profe. desintoxicarnos. ¿Va? Gracias, profe.